Perfecto, muchas gracias entonces a todos por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y comenzamos entonces nuestro seminario el día de hoy de cómo hacer trading con el cobre y las materias primas. Ya les comentaba entonces, vamos a hacer un vistazo, la verdad que bastante rápido de lo que viene dejando el mercado el día de hoy, en donde a lo largo, a lo largo de la jornada hemos experimentado una sesión, la verdad que bastante mixta, en donde las acciones asiáticas, la jornada del día de hoy, jueves 7 de septiembre, comenzaba con una recuperación importante, considerando el escenario positivo que deja el actuar por parte del, del Congreso, en donde elevan el techo de deuda para Estados Unidos para hacer frente entonces este año 2017, obviamente enfrentar los desastres que pueda haber dejado el huracán Harvey, tanto obviamente como el huracán Irma, que podría estar tocando tierra este día domingo con categoría 4 en las costas de Florida, y obviamente el rendimiento que pueda tener Estados Unidos en cuanto al crecimiento y la proyección macroeconómica de cara a finalizar este año. Por otro lado, el día de hoy teníamos la conferencia del presidente Mario Draghi, el Banco Central Europeo, en quien decide mantener la tasa de interés en 0% sin variaciones, al igual que la política monetaria. Es por eso que el DAX sube un 0,67%, mientras que el FTSE sube un 0,58%. Y ya como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un leve descenso del índice americano, el S&P, que compone las 500 compañías de mayor capitalización bursátil, descendiendo un 0,06%. Ya si nos vamos directamente a los commodities, vamos a revisar que el cobre el día de hoy pierde un 0,14%, cayendo por debajo de los 3,14 dólares en la libra, que fueron finalmente los máximos que logró alcanzar esta semana, los máximos anuales, mientras que el oro, catalizado por un escenario de incertidumbre y un escenario de riesgo, sube, y obviamente al mismo tiempo por un escenario de debilidad del dólar a nivel internacional, sube un 1% aproximadamente, mientras que el platino lo sigue cerca con un 0,86 y los petróleos el día de hoy, luego de conocer los inventarios de petróleo crudo de la AIE, que se ven obviamente, que aumentan finalmente con respecto a las expectativas del mercado, ceden un porcentaje importante el día de hoy. Al menos el petróleo crudo, el WTI cae un 0,18% por todo el escenario de catástrofes que están sucediendo en el mercado, ha subido más de un 3% a lo largo de estos últimos días y el día de hoy presenta una variación negativa marginal. Mientras que el petróleo Brent sube un 0,48%, la descorrelación persiste, una descorrelación que vamos a estar revisando a continuación en nuestra plataforma. Vamos a revisar entonces por acá. Vamos a ir entonces ya a revisar nuestra plataforma XStation 5 como para tener entonces una relación de lo que está pasando en el mercado. Vamos a ir entonces a la pestaña de commodities y vamos a estar entonces comentando finalmente lo que el mercado nos quiere decir y nos quiere obviamente deparar a lo largo de los próximos meses. Pues bien, hacer un hincapié primero que todo que en la plataforma XStation 5 o a través de XTB ustedes pueden transar los distintos instrumentos y obviamente con esto nos referimos y lo que nos convoca el día de hoy es cómo transar finalmente commodities. Lo que finalmente sucede es que ustedes pueden transar los contratos por diferencia, los valores futuros en algunos de estos casos, los valores futuros de estos commodities. O sea, que ustedes finalmente si adquieren una posición de compra o realizan una posición de compra en mercado, están obviamente va, o podrían o no beneficiarse del precio que este pueda experimentar. Tanto si, por ejemplo, el día de hoy compramos oro al valor actual en 1.347 y el precio el día de mañana llega a subir un 1% o el valor que sea, imaginemos que llega hasta la zona de los 1.370, podríamos entonces entender que es obviamente un diferencial a favor de la compra que ustedes hayan generado. Al mismo tiempo, pueden aplicar la operación de venta corta. ¿Qué significa esto? Que ustedes finalmente se benefician de los movimientos bajistas que el mercado pueda experimentar. Ahora, quiero dejar algunas referencias con respecto a esto para que pueda quedar claro. Vamos a abrir una pestaña con el botón derecho de nuestro mouse. Vamos a activar una orden, una nueva orden en el gráfico del oro. Y fíjense ustedes finalmente lo que nos deja el ticket para poder operar oro. Vamos a tener, en primera instancia, podemos realizar ejecuciones instantáneas y al mismo tiempo también podemos dejar órdenes pendientes de mercado. ¿Qué significan las órdenes pendientes? Que yo puedo situar
o bien puedo configurar un precio para que se abra una orden tanto de compra o como de venta. Ahora, con respecto a la ejecución instantánea, vamos a hablar de volúmenes y de valores de contrato. Los volúmenes simplemente va a ser el volumen que nosotros vamos a estar transando, que uno lo va a poder ver expresado en el valor de contrato, en este caso en dólares, ya que la relación oro está relacionada a la moneda del dólar americano. Es por eso que acá por acá tenemos un valor de contrato de 13.482 dólares. ¿Qué quiere decir el margen? Que finalmente de la cuenta de ustedes, al momento obviamente que puedan operar un valor de contrato de 13.500 dólares aproximadamente, simplemente de su cuenta se va a requerir un margen de 75.000 pesos aproximadamente. Lo que podría significar entonces un movimiento, obviamente un apalancamiento, que es como es que se conoce finalmente, para que ustedes puedan operar un mayor flujo de dinero en mercado, pero utilizando un pequeño porcentaje de su cuenta. Ahora vámonos a algunas relaciones, como por ejemplo que el ticket de la operación misma, en este caso una operación ya sea de compra o de venta, siempre a ustedes les va a otorgar toda la transparencia al momento de invertir. Considerar que el spread finalmente es de 4.000 pesos aproximadamente por una transacción de 13.000 dólares, 13.500 dólares, mientras que si nosotros aumentamos el volumen, por ejemplo, llevémoslo a 5 veces ese valor, el spread de la transacción van a ser de 19.000 pesos. La comisión va a ser cero, mientras que el valor del PIB, o sea que del último valor, en este caso el último decimal del commodity, van a ser finalmente, disculpen, finalmente el valor del PIB en este caso, en el caso del oro, es el decimal anterior finalmente al valor del oro. En este caso que son 30.000 pesos, mientras que pueden tener entonces un cobre de swap diario, donde por una venta corta a ustedes finalmente se les carga un monto negativo de 260 pesos, mientras que en una posición de compra se les carga un monto negativo de 3.000 pesos aproximadamente. Todos son detalles obviamente que tienen al momento de tener la transacción. Ahora, aquellos que no estén enterados, vamos a activar entonces las opciones de Stop Loss y Take Profit, que finalmente nos entregan a nosotros la facilidad de poder invertir en este tipo de instrumentos, en donde vamos a nosotros a controlar el riesgo en una operación, como también podemos situar o bien delimitar el nivel de ganancias que nosotros queremos obtener. Pensemos en el ejercicio simple de ir a comprar oro el día de hoy. Primero vamos a activar entonces la opción de compra, luego de eso nos vamos a ir al Stop Loss y al Take Profit. Pensemos que nuestro sentimiento especulativo es que finalmente el oro alcance la zona de los 1.370 dólares la onza, mientras que vemos con claridad un nivel de soporte en torno a los 1.325. Vamos acá a corregirlo, 1.370. Y un stop loss lo vamos a dejar finalmente en torno a los 1.330. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes lo que aparece por debajo, todo el detalle. Tenemos una pérdida en pesos chilenos, mientras que tenemos un beneficio en pesos chilenos. Una vez que el precio, imaginemos, activamos esta compra nosotros, una vez que el precio finalmente alcance nuestro objetivo delimitado en torno a los 1.370 dólares la onza, nosotros podríamos obtener un beneficio de 631.000 pesos y fracción, 632 finalmente, con un volumen o con un valor de contrato de 67.000 dólares, simplemente utilizando 414.000 pesos. Mientras que el riesgo en esta operación, que es una operación absolutamente random aleatoria, es un riesgo de 596.000 pesos. Ahora, ¿cómo finalmente poder determinar cuáles son los riesgos y retornos que puede tener una inversión? Es donde finalmente nosotros es donde vamos obviamente incorporándonos a la pregunta de cómo hacer trading con el cobre y las materias primas. Por ejemplo, nos vamos a cambiar de plantilla en este minuto para revisar el comportamiento del cobre. Pues bien, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la evolución del cobre a lo largo del año, desde el año 2011, de julio del año 2011 a la fecha, en un gráfico semanal. ¿Qué quiere decir que sea un gráfico semanal finalmente? Que cada una de estas velas japonesas, que es una forma de graficar finalmente el precio,
ya sea las rojas como velas bajistas, como las velas verdes que son las alcistas, que significan obviamente un precio menor al cierre, lo que obviamente conforma una vela bajista, o bien un precio de cierre mayor al precio de apertura, que es lo que finalmente conforma a una vela alcista. Ahora, ¿cómo tener en consideración todo esto? Finalmente, como ustedes se pueden percatar en pantalla, hemos visto una evolución bajista a lo largo del tiempo y la cual vamos a señalar con pequeñas circunferencias. Tenemos acá algunos puntos que van delimitando una secuencia de máximos decrecientes que finalmente nos indican una tendencia o una trayectoria finalmente bajista del precio. Esta trayectoria bajista finalmente rota a principios de este año 2017, en donde en el corto plazo desarrolla una tendencia alcista el precio del commodity, alcanzando valores, como ya bien lo indicamos, de los 3,14 dólares la libra. ¿Qué hace suponer entonces, o el porqué de la evolución alcista? Estas últimas semanas ha aparecido en prensa o bien algunos de los analistas de los distintos bancos comentan y han indicado que el oro finalmente es o ha actuado como un instrumento refugio. Finalmente, y esto es finalmente una apreciación absolutamente personal, es donde el cobre ha reaccionado finalmente por un mejor rendimiento de la economía asiática y en el caso puntual de la economía de China, la cual ha presentado crecimiento sostenido. Las proyecciones para los años futuros, o bien para el cierre de este año 2017, son positivos, en donde se estima que en promedio China pueda crecer en torno a un 6,4% en promedio, para obviamente significar un escenario absolutamente favorable a la demanda que pueda exigir el mercado. Ahora, en un escenario de una baja oferta, es lo que finalmente se desprende en una mayor demanda, o bien una demanda futura que pueda deparar el mercado asiático, es donde finalmente el mercado especula ante un rendimiento mucho mayor, o bien que finalmente la reactivación de la economía asiática pueda tener de alguna forma un impacto positivo sobre el valor del cobre. Por eso que el mercado obviamente lo atribuye, especula y obviamente adelanta situaciones. Por eso que es usual hablar del comentario o bien de la frase: el mercado o bien reacciona, compran con el rumor y venden con la noticia finalmente. Ahora, hay algunos eventos como las reformas que se están aplicando en China en cuanto a infraestructura, como también las reformas en cuanto a impuestos, que han significado obviamente un elemento mucho más restrictivo para la economía y que signifique un crecimiento también importante, o bien parámetros que puedan ser mucho más claros en el futuro. Teniendo esto en consideración, obviamente el escenario positivo y sin irnos tanto al detalle de lo que está pasando en la economía asiática, como las cifras de PMI que están por sobre, o bien que están registrando valores máximos de este año, parecen obviamente significar una evolución o bien una predicción mucho mayor para los próximos trimestres y obviamente para los próximos años. Como bien repito entonces, el mercado ha especulado frente a una mayor demanda en un escenario de poca oferta. Ahora, ¿por qué poca oferta? Ya sabemos que a principios de este año teníamos una huelga en Minera La Escondida, como también hemos tenido huelgas en el resto de países o en el resto de los países principalmente productores de este metal rojo. Obviamente, cuando hay huelgas, la producción escasea. Al tener obviamente inventarios o bien inventarios menores de un commodity, la demanda finalmente es la que comienza a impulsar un valor mucho mayor del precio. Es por eso que es donde obviamente uno ve reflejado o bien logra entender el porqué de los movimientos alcistas o por qué la proyección del cobre. A principios de este año, nosotros pensábamos finalmente que todo este escenario alcista se desprendía simplemente por un escenario especulativo ante las reformas de infraestructura que fuese a aplicar el presidente Donald Trump en Estados Unidos, de acuerdo a las propuestas a lo largo de su campaña presidencial. Pero ya nos hemos venido dando cuenta que finalmente estas proyecciones eran un tanto erróneas finalmente, en donde la proyección finalmente se desprende a un escenario absolutamente especulativo y orientado en China. Es donde finalmente la confianza que nosotros teníamos para un avance por sobre los 2,72 dólares la libra, la verdad que era bastante escaso y poco probable, donde finalmente atribuíamos prácticamente en un 100% a que el
el cobre o bien el valor del cobre estaba siendo estimulado finalmente por la especulación ante los proyectos de infraestructura o bien las reformas de infraestructura de Donald Trump y de Estados Unidos en particular, que fuese a generar obviamente una mayor demanda. La mayor demanda no vendría o no provendría finalmente de Estados Unidos, sino que provendría finalmente de China, de Asia en particular, y es donde las fichas están puestas el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son finalmente las proyecciones que podamos tener para el cobre? Y como para ir obviamente configurando una idea de trading, cómo poder invertir finalmente en cobre o en otros commodities, debemos obviamente suponer que el mercado ha encontrado un punto de inflexión los últimos días, en donde tenemos obviamente delimitado por esta franja, por estas circunferencias en verde, que también obviamente nos han ayudado a delimitar la tendencia bajista, pero creo que es absolutamente relevante hacer un trazado de esta zona. Vamos acá a intentar hacer un trazado lo más prolijo posible para ir entendiendo cuáles son los niveles máximos y mínimos que el mercado viene identificando y es donde finalmente nosotros podamos ir a tener una relación en cuanto a los puntos que el metal rojo pueda ir a considerar. Pues bien, creo que esta zona de los $3 la libra, aproximadamente los 2,98, 2,9 finalmente, es un punto de inflexión que el mercado podría considerar en el futuro, en donde como ustedes pueden ver hay zonas de soporte para el precio y también resistencia, como lo fue en esta zona, la cual vamos a delimitar finalmente con una flecha. Fíjense por acá, vamos a intentar acá delimitar todo este escenario. Por lo que nosotros entonces debemos entender como que esta zona es un punto de inflexión y una posible zona de rebote, de soporte para el precio. Es por eso que si nosotros trasladamos obviamente una de estas flechas, podríamos considerar como que en el futuro puede que el precio se apoye en este nivel y busque a lo mejor un movimiento alcista. Vamos a limpiar un poco acá el gráfico. Al mismo tiempo, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos toda una secuencia alcista que el precio viene dibujando y esto lo vamos a ver con mayor claridad en un gráfico diario. Vamos a limpiar un poco para cambiarnos. Fíjense. Tenemos por acá entonces una evolución alcista del precio que dibuja a lo largo de este año 2017 y que parece finalmente ir a buscar una secuencia de mínimos crecientes que el precio dibuja en esta franja en azul que tenemos en pantalla. Esto es simplemente leyendo o teniendo en consideración la dirección que el precio viene presentando. Ahora, fíjense si hago lo siguiente. Copio esta misma línea y la traslado hacia estas zonas de máximos que aparentemente van uniendo algunos puntos de inflexión o bien finalmente van generando un posible movimiento alcista en el mediano y largo plazo. O sea, que no tan solo esta línea pueda generar obviamente una zona de soporte, esta primera, la franja inferior, la cual vamos a delimitar con un mayor grosor, respecto obviamente a esta otra banda superior, del canal alcista o bien del recorrido alcista, que también podría actuar como nivel de soporte. Luego de la ruptura que se genera del movimiento alcista, podríamos ver entonces un descenso en el metal rojo. Es por eso que ante el descenso que este puede experimentar, es donde obviamente se desprende la frase siempre obviamente mejor comprar barato antes que obviamente comprar caro. O sea, por lo que nosotros estaríamos buscando es que finalmente vamos a estar considerando un precio mucho más barato de compra en cobre y obviamente muy cercano a la tendencia. Ahora, ¿qué quiero referirme con respecto a esto? Para que vayamos entendiendo algunas cosas como cómo se operan las tendencias finalmente, por qué es importante a realizar un análisis técnico en mercado, para realizar una operación de trading, es porque finalmente las tendencias a nosotros nos van a otorgar mayor seguridad de la dirección del precio y también nos pueden otorgar un mayor riesgo en una posición de mercado finalmente. Por eso que ante la evolución que este presenta, como ustedes pueden entenderlo, y lo vamos a hacer con un ejercicio muy sencillo. Vamos acá entonces a señalar con A. Vamos aquí a señalar con A estas zonas de máximo, disculpen, y vamos a señalar con una D esta zona mínima. ¿Qué quiero obviamente identificar con todo esto? Vamos acá a cambiar de color para que lo puedan ver con claridad. Una A entonces en zonas de máximo y una D en zonas de mínimo.
La zona de D, o bien el D, para que lo vayamos entendiendo de forma muy didáctica, va a ser como si estuviéramos identificando el comportamiento de una persona. O sea que toda persona, todo humano comienza su día con un desayuno. Obviamente continúa con un almuerzo y después continúa con una cena. Toda la evolución bajista es todo el periodo de cena o bien de la tarde hasta un siguiente periodo que es el desayuno. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el mercado comienza a tener un comportamiento positivo. Es como si ustedes comenzaran a tener obviamente un rendimiento positivo en el día a día y generar obviamente un escenario de compra. O bien obviamente un escenario positivo para lo que ustedes puedan estar haciendo en el día a día, o bien finalmente el escenario positivo que viene delimitando el valor del cobre. Ahora, luego obviamente de encontrar un rendimiento absolutamente, o bien un rendimiento exponencial como lo muestra el cobre las últimas semanas, que aquí lo voy a delimitar, todo este movimiento, es donde nosotros podríamos considerar a lo mejor como que finalmente hay una sobreexigencia, hay una carga de estrés sobre el comportamiento ya sea de un humano o bien sobre el precio, sobre el rendimiento que puede tener un instrumento. Si bien obviamente estamos en todo un carácter alcista, siempre debemos recordar que pueden tener obviamente retrocesos momentáneos, el precio puede tener retrocesos momentáneos. Es por eso que ante estos retrocesos que el mercado finalmente pueda estar presentando, es donde las oportunidades de caída o bien de encontrar un mejor precio de compra también se logran desprender. Por lo que antes del descenso que este puede experimentar, y aquí lo vamos a delimitar, podríamos encontrar dos niveles como para buscar compras, ya sea la franja que nosotros estábamos marcando en rojo, que era el punto de inflexión que el mercado registra en el largo plazo, como también ver un descenso mucho mayor hacia la franja de tendencia o bien la línea de tendencia inferior que marca el canal alcista para buscar obviamente un desarrollo mucho mayor en el tiempo. Ahora, nuestras perspectivas son un poco más positivas. No creemos, de acuerdo al desarrollo que este presenta, que el precio o que el valor del cobre no caiga o no descienda por debajo de los 2,8, 2,9 dólares la libra. O sea que el precio se estabilice finalmente o bien adquiera un componente alcista en el mediano y largo plazo, considerando obviamente la evolución de la economía asiática. Y obviamente esto es lo que mantendría una futura demanda positiva en frente obviamente a un escenario de escasa oferta, lo que podría entonces significar un valor mayor en el cobre o bien una presión alcista. Y es por eso que entonces lo que nosotros venimos viendo tras la ruptura que generó a comienzos de este año el metal rojo, de acuerdo a la secuencia de máximos decrecientes, debiese significar entonces un movimiento alcista en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, hay un cambio aparentemente, o bien ya es claro, hay un cambio en la tendencia del comportamiento del precio del cobre, como ustedes pueden darse cuenta. Ahora, es por eso entonces que en las estimaciones, como uno va desarrollando estimaciones, logrando entonces identificar cuáles son los aspectos fundamentales que el mercado nos va dejando, cuáles son las aristas obviamente que van afectando finalmente a la cualquiera obviamente de los instrumentos, en este caso el cobre, como también obviamente podemos hacer el mismo ejercicio con el oro, por ejemplo, con los petróleos. Quiero hacer hoy ahora un ejercicio muy breve y quiero que se den cuenta de algo. Antes de continuar con el seminario, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos comentado. Ya les indicaba, creo que no vamos a hacer un seminario muy detallado como para seguir, para explicar algunos detalles de la economía o de las distintas economías, sino que vamos a ir resolviendo dudas con respecto a cómo realizar inversiones finalmente en el mercado. Ahora, siguiendo algunas estrategias como la que vamos a revisar a continuación, es algo óptimo también a considerar para que ustedes también lo vayan evaluando a la hora de tomar una inversión, ya sea con nosotros o bien ya sea con quien lo vayan a hacer. Vamos a dar algunos segundos para que aquellos participantes deseen dejar alguna pregunta y enseguida entonces vamos a revisar una estrategia de trading para hacer entonces con el petróleo, tanto WTI como el petróleo Brent.
Pues bien, nos llega la primera pregunta de Esteban. Nos indica que se perdió la primera parte del seminario y nos pregunta dónde se pueden invertir en materias primas. Pues bien, Esteban, vamos a hacer una pequeña revisión entonces de la plataforma XStation 5, la cual ustedes tienen en pantalla. Aquí yo tengo la primera pantalla, en donde obviamente tengo el registro de los instrumentos, las variaciones del día, una vista rápida del mercado con mi instrumento favorito para estar revisando sus variaciones y sus precios, como también en esta misma plataforma voy teniendo información o noticias que el mercado me va proporcionando, tanto obviamente noticias importantes, en donde está conectada finalmente a TradeBit y chat de traders, en donde vamos recibiendo una actualización constante del mercado, como también en donde tú puedes ir revisando tus operaciones y posiciones abiertas. ¿Cómo poder invertir o dónde se puede invertir, Esteban? Tanto con XTB como broker puedes acceder obviamente a través de una cuenta real a poder invertir, tener transacciones en commodities, y en donde esta misma plataforma, al ser cliente, se te otorga el derecho de poder entonces tener una evolución o bien poder analizar la evolución del precio. Es donde obviamente tú puedes acceder a la compra o venta también de este tipo de instrumentos. No tan solo commodities, como también obviamente pueden ser ETF, como ETF del agua, como también pueden ser de alguna forma también divisas, eh, CFD sobre acciones de las principales bolsas del mundo, como también divisas, y con esto nos referimos también al dólar frente al peso chileno. Pues bien, Esteban, de alguna forma, si igual desean conocer un poco más de detalle de cómo realizar las inversiones, cuáles son los requisitos para abrir cuenta con XTB, puede escribir obviamente al correo de la oficina, ingresando a la página xtb.com. Va a poder entonces encontrar los correos de contacto, o bien si deseas tener una noción un poco más cercana, me puede escribir directamente a renato.campos@xtb.com. Vamos a dejar entonces rápidamente el correo electrónico en la sección de chat para que lo puedan anotar y me puedan hacer obviamente las consultas de ser necesario. Vamos a dejar entonces por acá. Vamos a dejar por acá entonces con los comentarios. Vamos a ver si lo puedo programar. Vamos a intentar programar entonces. Denme algunos segundos para poder entonces enviar. Tenemos entonces acá renato.campos@xtb.com. Pues bien, ahí tenemos entonces ya el correo electrónico, así que si desean detallar un poco la información para que las puedan hacer sus consultas a través del correo electrónico. Otra forma, más allá de comprar o vender solamente un instrumento, quiero obviamente detallar obviamente una estrategia que hemos estado utilizando el último tiempo y que la verdad nos ha resultado bastante bien con nuestros clientes, y a nivel personal la verdad que nos ha ido bastante bien. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes en pantalla, tenemos en azul o en burdeo finalmente el petróleo WTI, y por otro lado tenemos en velas verdes y rojos el petróleo Brent. ¿Qué significa todo esto finalmente? Que como ustedes pueden ver en el gráfico, ambos instrumentos están correlacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos instrumentos van en la misma dirección, donde cuando el petróleo Brent sube, el WTI tiende a subir, el petróleo WTI de West Texas tiende a subir, mientras que si uno cae, el otro tiende a caer también. Tenemos obviamente diferencias naturales en el valor del precio, en donde uno tiene un valor de en torno a los $54, mientras que el otro tiene un valor en torno a los $49 aproximadamente en la actualidad. Pero históricamente, la diferencia que tienen en los valores de estos instrumentos no superan el $1.50 o los $2, lo que de alguna forma significa que el día de hoy están descorrelacionados, o sea que tienen un diferencial entre el precio de uno y otro en torno a los $5.50. Teniendo obviamente este diferencial, es donde nosotros podemos establecer una estrategia. Si sabemos que en el histórico el precio, cada vez que se ha separado o que tiende finalmente a separarse, vuelve a tener una correlación, o sea que el día de hoy, si tiene una diferencia de $5.4 que ha llegado a estar estos últimos días en torno a los $6 el barril, significaría que el día de mañana esta diferencia que tienen, o como es llamado el spread, podría disminuir hasta $1.50, $2. O sea que finalmente pueda
podamos vernos beneficiados en al menos unos 2 a 3 dólares más o menos para obtener un beneficio. ¿Qué supone todo esto? O bien, ¿cómo se establece? Como ustedes bien saben y como lo explicábamos vagamente en un principio, ustedes pueden acá realizar operaciones de compra y de venta. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden comprar un instrumento y que también pueden vender un instrumento para favorecerse con el descenso que pueda experimentar o que pueda obviamente presentar su valor. O sea que si el día de hoy el petróleo Brent está en 54,50 dólares el barril y yo ejerzo o bien administro una posición de venta corta, que es como técnicamente se llama, si el precio el día de mañana cae hasta los 50 dólares, yo me voy a ver beneficiado en 4,5 dólares. Obviamente eso es un detalle que si les comento, si no vamos a resolver dudas tan básicas el día de hoy de cómo realizar obviamente una operación de venta corta, eso lo podemos ver en otra instancia, pero si quieren obviamente conocer un poco más de detalle, les voy a dejar un link al finalizar el seminario para que puedan resolver entonces las dudas con respecto a las operaciones de venta corta que ustedes pueden realizar en la plataforma XStation 5. Entonces, ¿qué supondría esto? Una posición. La estrategia que nosotros aquí vamos a proponer es una estrategia de cobertura, en donde vamos a comprar uno de estos petróleos, en el caso del WTI, que está por debajo de la secuencia que vienen presentando, y al mismo tiempo vamos a realizar una operación de venta corta en el petróleo Brent. O sea, vamos a estar comprados en uno y vamos a estar vendidos en el otro. Por lo tanto, por la correlación que estos presentan históricamente, vamos a estar cubiertos, ya que si el día de mañana ambos petróleos o bien uno de los petróleos sube, van a tender a subir los dos. Entonces, ¿qué significaría esto? Que si el día de mañana el petróleo sube un poco, vamos acá a delimitarlo con una franja obviamente un poco más gruesa. Si el día de mañana el petróleo Brent sube, el petróleo WTI debiese tender a subir mucho más rápido. Por lo que la ganancia que ustedes puedan obviamente asumir con la compra del petróleo WTI puede ser mucho mayor a la pérdida que ustedes estén obviamente considerando en la venta que estén teniendo con el petróleo Brent. Por lo que este diferencial que el día de hoy está en torno a los 5,4 dólares del barril, y aquí lo vamos a graficar para tener obviamente una noción muy básica, este diferencial debiese finalmente ir estrechándose en el tiempo y que converjan finalmente a tener un spread mucho menor, lo que les significa, repito, que por uno de los instrumentos o por una de las operaciones puedan ganar más dinero de la que están perdiendo en el otro. Y eso significaría obviamente una especie de cobertura como finalmente lo pueden hacer los grandes fondos de inversión, en donde, por ejemplo, cuando llegan a hacer estudios de dónde van a invertir finalmente el dinero, pongamos un ejemplo, que van a invertir en el sector tecnológico de Estados Unidos. Al mismo tiempo saben que hay riesgos colaterales que pueden obviamente que pueden estar en el día a día, y es por eso que de alguna forma van cubriendo sus posiciones, ya sea por tomar operaciones de venta corta sobre los mismos instrumentos para cubrir dicha posición directamente, o como también ejercer compras en instrumentos de volatilidad que son conocidos como el VIX, que finalmente mide las opciones de venta corta sobre el índice con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Con este me refiero al S&P 500. Por eso que es una especie, obviamente es una estrategia que habitualmente se utiliza. Así como también, para que no pierdan obviamente el ritmo de para que vayamos entendiendo un poco la relación, fíjense cómo se desprende hace algunos días atrás un diferencial entre la bolsa alemana, el DAX, el DE30 que está en nuestra plataforma, con la bolsa americana, el US 500, que representa al S&P, al índice que compone, como bien repito, a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil, y que el spread que presentaba hace algunos días, fíjense ustedes cómo se ha visto disminuido finalmente. Vamos aquí a copiar y vamos a replicar. Es esto en donde los clientes de nuestros clientes que han obviamente y que participaron el día de ayer en un seminario presencial en donde explicábamos esta estrategia, ya ven un beneficio en donde están comprados, están largos finalmente una compra en bolsa alemana, mientras que están cortos en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, Alemania a lo largo de los últimos 3 meses, casi 3 meses y medio, ha caído en torno a un 4% al día de hoy,
ha llegado a tener un rendimiento negativo de casi un 5%, mientras que Estados Unidos al día de hoy no presenta grandes variaciones y simplemente suma un 2,5% en el mismo periodo. Lo que quiere decir de alguna forma y al mismo tiempo pueden darse cuenta de la diferencia que existe o bien del comportamiento que existe históricamente, en donde el DAX y el S&P están correlacionados siempre o bien tienden a ir en la misma dirección y que cada vez que se han separado, como en esta zona que fue marginal, como en esta zona que también fue marginal, como en la actualidad cuando comenzaron a separarse, tienden a unirse después y obviamente a correlacionarse nuevamente y es donde finalmente se desprende una estrategia de cobertura, en donde se pueden obviamente aprovechar las variaciones tanto negativas o positivas que el mercado pueda ir presentando. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, la relación que tiene el mismo índice, el S&P, el US 500, con el par dólar frente al yen japonés, en donde fíjense cómo hemos ido experimentando, finalmente el mercado ha ido experimentando un spread mucho mayor los últimos días y este ha seguido aumentando esta última jornada, fíjense, en relación al resto. Vamos, aquí lo podemos comparar, fíjense cómo finalmente el diferencial ha ido aumentando. Esto obviamente en simples palabras, no vamos a entrar en detalles técnicos, simplemente vamos a ver cómo se grafica obviamente el diferencial o el spread que se genera entre un instrumento y otro por la descorrelación que sufren en corto plazo. Y es donde obviamente ustedes pueden aplicar una compra en el par dólar frente al yen, mientras que al mismo tiempo están aplicando una venta en el US 500. Ahora, uno de los detalles es siempre igualar el valor de contrato que pueda obviamente suponer uno y otro instrumento. Como por ejemplo, si nosotros obviamente quisiéramos operar petróleo WTI y petróleo Brent el día de hoy, debiésemos siempre estar atentos al valor de contrato que este nos arroja. Por ejemplo, por cada venta que nosotros vayamos a ejercer de 0,1 lotes o finalmente 5.455 dólares en mercado, debemos tener el mismo valor de contrato sobre el petróleo WTI. De hecho, lo vamos a hacer el ejercicio, vamos a abrir un gráfico del WTI para mirar cuál es el valor de contrato, en donde fíjense ustedes cómo finalmente no debiésemos estar comprando 0,1 lotes, que nos arroja un valor de contrato de 4.900 dólares aproximadamente, sino que debemos entrar con una compra un poco mayor de 0,11 lotes y lo que nos permite finalmente igualar finalmente el valor de contrato hasta los 5.400 dólares. Y es donde finalmente vamos a estar con el mismo valor tanto en la compra que tengamos por WTI como en la venta que tengamos en el petróleo Brent. Ahora, si seguimos revisando otros commodities, vamos a ir a la plantilla de los commodities, van a obviamente poder encontrar commodities como el azúcar finalmente, el cual viene desarrollando toda una secuencia bajista a lo largo de los últimos meses, las últimas semanas, y aquí lo vamos a detallar obviamente como corresponde para que lo puedan ver con claridad. Vamos aquí a identificar entonces la tendencia que el azúcar viene registrando. Esta es la tendencia. Y como ustedes pueden ver, tenemos por otro lado la secuencia que el MACD comienza a dibujar, en donde el MACD, que es un oscilador que nos permite encontrar divergencias, que nos muestra un diferencial o el comportamiento promedio del precio con medias móviles, en este caso, parece entonces mostrar entonces un promedio que tiende a mostrar finalmente mínimos crecientes, como ustedes pueden ver, mientras que el precio dibuja mínimos decrecientes, lo que entonces tras la ruptura de esta tendencia parece mostrar entonces una evolución positiva en el largo plazo, viendo obviamente un gráfico diario. Y es donde obviamente uno comienza ya a buscar cuáles son los fundamentos de por qué el azúcar podría subir o no subir, o también obviamente los aspectos técnicos que puedan obviamente avalar una compra y que logremos identificar un mejor precio de compra para este instrumento. Ahora, instrumentos como el oro, ya lo comentábamos en un principio, instrumentos como el platino son obviamente otros que podemos tener como referencia para estar invirtiendo y obviamente con su respectivo análisis pueden ustedes ir entendiéndolo o ir identificándolo a lo largo de nuestro seminario. Recordarles entonces que todos los días a través de nuestra página xtb.com es donde ustedes se pueden registrar, y aquí lo vamos a comentar, se pueden registrar a los seminarios que brindamos día a día,
en la sección formación, webinars en vivo, y todos los días a las 9:30 de la mañana realizamos seminarios de preapertura de mercado americano. A las 9:30 entonces hora local realizamos seminarios de análisis de preapertura en donde vamos comentando para nuestros clientes distintos instrumentos, distintas situaciones para que vayan obviamente aprovechando los vaivenes del mercado y así los podamos ir ayudando y que también vayan aprendiendo en el proceso. No tan solo obviamente esto depende de dar alguna idea, de dar algún análisis, sino que también de ir enseñando en el día a día. Hoy, como bien les indicaba en un principio, no vamos a caer en tanto detalle de lo que está pasando en el mercado o cómo poder, obviamente, si es bueno momento para invertir en cobre o en oro o no, sino que los invito a que en el día a día se puedan estar conectando a estos seminarios y absolutamente estemos entonces en una relación directa para ir viendo las posibilidades de inversión tanto de corto como mediano plazo o como también aquellos que les guste tener inversiones o hacer operaciones de largo plazo. Por eso obviamente que los dejo invitados, que se inscriban, pueden ingresar entonces a través de la página xtb.com, formación, sección webinars en vivo, y obviamente se pueden registrar acá con sus datos personales para que puedan obviamente participar como es debido todos los días a las 9:30 de la mañana, hora local, hora de Chile. No sé si voy a dejar algunos breves minutos para obviamente ya ir dando por finalizado el seminario. Si tienen dudas con respecto a lo que hemos venido comentando o la evolución de algún instrumento en particular, o bien obviamente cómo ir saltando dudas de la operativa, de la misma operativa de comprar o vender un instrumento en mercado, o bien principalmente de los commodities. Así que si desean obviamente hacer una pregunta y saltando dudas de lo que hemos comentado ya estos breves 45 minutos de seminario. Espero obviamente que me las pueden hacer a través del chat que tienen disponible a través de el GoToWebinar que tienen al derecho de su pantalla en la consola que les permite realizarlas. Bueno, aparentemente nos vamos teniendo consultas. Podría yo asumir entonces que va todo quedando muy claro la forma de poder operar o poder invertir, obviamente, a través de este tipo de plataforma y que puedan tener, obviamente, como referencia. Pues bien, repito, cualquier duda que puedan tener con respecto a cómo obviamente ir a desarrollar o bien dudas con cómo invertir directamente en este tipo de plataforma, o bien cómo invertir a través de commodities, cuál es finalmente el ejercicio de realizar una compra, una compra o una venta corta a través de nuestra plataforma, pueden entonces consultar al correo que ya les he dejado en el chat a renato.campos@xtb.com, que es análisis de la empresa, para que sí obviamente podamos estar comunicándonos y ir saldando todas sus dudas. En método trading, en nuestra escuela de inversiones hemos dejado hace algún tiempo atrás un video en donde me gustaría compartirlo con ustedes por si desean saldar su duda con respecto a cómo finalmente se ejecuta una venta corta. Le he dejado entonces el link para que puedan revisar qué significa una venta corta en mercado. Así que espero que lo puedan entender. En ese entonces obviamente lo habíamos hecho a la mano o bien bajo el nombre de XDirect, pero ya obviamente que puedan entender finalmente la lógica de cómo se realiza una operación de venta corta y cómo ustedes se pueden ver beneficiados finalmente entonces de una operación para aprovechar obviamente el movimiento bajista del precio de un instrumento. Así que obviamente espero que lo puedan revisar. Cualquier duda o pregunta, si desean obviamente acercarse a nuestra oficina, estamos en Apoquindo 4501, oficina 1604, o bien obviamente contáctense con cada uno de los ejecutivos que puedan haberse contactado con ustedes anteriormente. Bueno, en nombre de XTV, como bien les comento, no quise el día de hoy dar un seminario tan técnico. Sé que obviamente es un horario, la verdad que no es lo propicio como para estar buscando, pero es finalmente lo que nos depara el diario financiero.
eh, sino que vamos a estar entonces comentando cosas mucho más técnicas en el día a día, así que los dejo invitados a que puedan registrarse en nuestros seminarios de apertura para que puedan ir conociendo entonces la dinámica que tenemos con nuestros clientes en el día a día, no tan solo en los seminarios online, sino que también en los seminarios presenciales todos los miércoles y jueves en nuestra oficina. Así que cualquier cosa, la página xtv.com o bien a través de las redes sociales, arroba XTV Latam en Twitter o arroba MetoTrading, que finalmente es nuestra escuela de inversión. Muchas gracias a todos por haber participado entonces en nuestro seminario de cómo invertir en el cobre y en commodities, materias primas finalmente. Mi nombre es Renato Campos, agradecerle la participación, sus preguntas a aquellos que se mantuvieron activos a lo largo de la sesión. Y bueno, espero que el día de mañana ya nos podamos encontrar entonces en un seminario un poco más técnico como para ir saldando dudas mucho más profundas. De igual forma, les repito, cualquier cosa nos comunicamos a través del correo electrónico o bien a través de los distintos canales. Muchas gracias a todos por participar nuevamente y bueno, nos estaremos encontrando en un próximo seminario de XTV.